Quien les habla es el coronel de la Policía Nacional, Guillermo Linares Bay, actualmente en actividad. En primera intención quiero agradecer a los miembros de la comisión por haberme escogido para dar mi testimonio a esta importante audiencia. Los hechos que voy a narrar vienen cuando transcurría el año 1982, en el mes de marzo. Yo me encontraba como jefe del destacamento de la 48 Comandancia Los Hinchis en la ciudad de Huamanga, siendo aproximadamente entre las 12:30 entre las 11:30 y las 12 de la noche, hubo un apagón general en Huamanga y se escucharon varias explosiones. Y elementos subversivos estaban disparando a las diferentes unidades con sede en Huamanga. Yo me encontraba alojado en las instalaciones de la 9ª Comandancia. Entonces, en esos momentos dispuse que personal al mando mío suba al techo de la unidad, un par de gente se quede con las cosas de los que estaban de servicio, y yo salí al mando de 5 hombres para hacer una maniobra para envolver a los que estaban disparando hacia el local de la 9ª. Cuando ellos vieron esta acción, huyeron hacia el sector de donde quedaba la PIP desde ese entonces. También llegué tras ellos al sector de la PIP, y también con los que estaban distrayendo al sector de la PIP, huyeron. De ahí me constituí el sector de lo que era la Guardia Civil y también fugaron. Pero estos eran maniobras evasivas porque el verdadero ataque era en el CRAS de la ciudad de Huamanga. Yo no supe la fuerza que ellos tenían, pero me constituí con los 5 hombres hacia el CRAS de Huamanga. Nosotros llegamos al CRAS pegados a ambos lados de la pared. Los que estaban al lado contrario a donde estaba el local del CRAS fueron los que quedaron algo ilesos, pero los que estaban al lado contrario fueron los que sufrieron junto conmigo varias heridas de bala. Al llegar nosotros nos dimos cuenta de que el CRAS había sido tomado y que estaban saliendo del CRAS y estaban subiendo a un camión. Entonces hemos cruzado disparos con ellos y a mí me atacaron de diferentes torreones del mismo CRAS y de una casa en construcción que estaba más o menos a una altura del 3er piso, y la fuerza de ellos era superior a la de nosotros, y yo en 2 ocasiones sufrí herida de bala. Una me cayó a la altura de la ingle y la otra en la tibia de la pierna contraria. También me di cuenta de que uno de mi personal había sufrido 3 impactos de bala en el estómago, y como se había apoyado en un montículo de arena con piedra porque estaba al costado de una construcción, también le había impactado una molotov que habían tirado a través de la pared del CRAS, por lo cual tenía la mano deformada. Otro que avanzó hacia el camión donde estaban subiendo los que estaban huyendo del CRAS, fue objeto de un disparo que le cayó en la clavícula y se lo alojó en el omóplato y no lo dejaba respirar. En estas circunstancias, vuelvo a recalcar, la fuerza de ellos era mayor a la nuestra, pero a Dios gracias, con la llegada de nosotros pudimos evitar de que los elementos subversivos estaban sembrando con dinamita la habitación donde se habían alojado el resto del personal que estaba a cargo del CRAS. Ellos intentaron ya la retirada y se evitó más muertes en esta oportunidad. Ellos huyeron con sus heridos o posibles muertos, no sé en qué dirección, pero nosotros nos quedamos prácticamente regados, heridos en el suelo, y 2 compañeros ilesos nuestros fueron los que nos dieron atención.
nos metimos a una casa vecina y ahí me aplicaron unos apósitos. Esperé por el espacio aproximadamente, calculo yo, de unos 45 o más minutos y no llegaba ningún refuerzo ni nada. Nosotros nos dábamos cuenta que no teníamos, todavía en ese entonces no estábamos unidos, existía la PID, la Guardia Civil y la Republicana, y no teníamos cómo coordinar o un santo y seña para identificarnos, por lo cual era peligroso retirarnos porque podíamos ser confundidos por la fuerza del horno y sufrir también disparos de parte de ellos. Entonces tuvimos que esperar y cuando llegaron ya efectivos de la policía, porque de la Fuerza Armada en esa oportunidad no salió ningún efectivo del ejército, nosotros nos identificamos a gritos y salieron los que podían con las manos en alto, sin armas. Ya plenamente identificados, nuestros compañeros entraron a esta casa vecina y nos condujeron al Hospital Regional de Huamanga. En el hospital nos dimos con la sorpresa que había un grupo de enfermeras cesigristas que nos indicaban que los médicos del hospital o estaban ganados por la subversión o existía una amenaza de parte de los subversivos para que no puedan o no deban intervenir el personal policial. Y personal policial que entraba al quirófano no debía salir vivo, porque si no ellos sufrían la represalia con ellos mismos o miembros de su familia. Por lo cual, uno que estaba herido, el de 3 balazos en el estómago y con la mano deformada, él era testigo que en una oportunidad había ido de comisión al hospital y un efectivo policial solamente con un balazo en el estómago y sin haberse comprometido ningún órgano vital, entró al quirófano y no salió vivo. Entonces él decía, yo no quiero ser intervenido por estos médicos, yo espero a ser evacuado a Lima. Y él nos dio fuerza a todos, porque él era el más grave, y tan solo nuestras amigas, las cesigristas, que se hicieron amigas nuestras porque le ayudamos en una actividad que hicieron ellas para comprar instrumental médico para el hospital, ayudamos con la seguridad del local y la atención de las bebidas gaseosas y alcohólicas, hicieron una fiesta y nosotros le ayudamos y ahí nos volvimos amigos de ellas. Entonces ellas nos decían que no debíamos ser intervenidos acá, en Huamanga. Ante estas circunstancias ordené a mi gente que den mayor seguridad al cuarto donde estábamos todos los heridos. Llegó el jefe de la policía, yo era procedente de la Guardia Civil, con un médico de sanidad nuestro, pero que no era especialista en cirugía de tórax ni de abdomen, por lo cual él tampoco podía intervenir. Y tan solo atinamos a que las cesigristas preguntaran a los compañeros que llegaban qué grupo de sangre tienes y darnos esa transfusión de la sangre sin ningún examen ni nada, porque el tiempo apremiaba y nosotros habíamos perdido sangre. Y yo tenía un sudor frío y tenía un poco de, como dice, de terciana o temblaba, ¿no?, producto de la pérdida de sangre. Por lo cual recibimos estas transfusiones y esperamos al día siguiente para en un avión de la FAP ser evacuados a la ciudad de Lima, donde ya recibimos una atención especializada. Pero antes de ello, en esa noche cuando estábamos en el hospital, el día anterior hubo un conato, intento o una reyerta en el penal o un intento de fuga, no sé, pero había 4 detenidos que estaban en uno de los cuartos vecinos a donde nosotros estuvimos. Llegó una turba de elementos policiales que sacaron a estos detenidos y con la intención de que hablen
porque ellos podían saber hacia dónde habían huido los que habían huido del penal del CRAS, donde estaba Eddie Laos y algunos otros elementos de jerarquía de Sendero Luminoso, y como no hablaban fueron ejecutados. Posteriormente sé y me consta que los elementos que cometieron este atropello fueron puestos a disposición del Poder Judicial y purgaron condena en este mismo penal o en otros. No sé si alguno seguirá o ya están libres. Volviendo a lo que estaba allá en Lima, en mi caso, los médicos me indicaban que tenía una fractura múltiple a la altura de la cabeza del fémur, y la otra bala del lado derecho, y la otra bala había impactado en la tibia de la pierna izquierda. Entonces ellos me tomaron rayos X y dispusieron de que me hagan un tratamiento de una tracción esquelética, que consistía en que un clavo quirúrgico atravesaba el fémur de la parte inferior, y de ahí venía una especie de herraje, una pita, una polea y un peso. Ese peso tenía la cualidad de jalar y traccionar el muslo y dejar libre la parte de la cabeza del fémur, y en el devenir del tiempo el hueso iba como tomando forma, pero el hospital solamente contaba con rayos X, y transcurrieron 1 mes, 2 meses, 3 meses, y yo seguía con la tracción esquelética en una sola posición de cúbito dorsal, ¿no? O sea, pegado, no podía ni levantarme ni sentarme en esa posición. Yo estuve más de 8 meses en la cama del hospital, mirando el mismo techo, así, tomando mis alimentos, haciendo mis necesidades, mi aseo personal, sin poder levantarme. A consecuencia de ello, ya mi familia y yo mismo me preocupaba porque ya transcurría 4 meses y el hueso no soldaba, porque cada vez que me sacaban la tracción esquelética yo sentía dolor y el hueso nuevamente se retractaba y se deformaba lo que se estaba supuestamente adquiriendo la forma de la cabeza del fémur. También con anterioridad, cuando yo llegué al hospital, a mí me visitaron, de las autoridades que me acuerdo, el ministro de Justicia, porque había sido por el CRAS, el ministro del Interior, un edecán del presidente de la República, comisión del Senado de Derechos Humanos, y bueno, y otras autoridades, y todas me ofrecieron apoyo. Pero lo cierto es que ya estaba en el 4.º mes y yo no recibía ningún apoyo. En la desesperación mi familia se había trasladado, porque mi familia vivía en Trujillo, se había trasladado, yo era soltero en ese entonces, se había trasladado a Lima, y como es el destino, yo tenía un vehículo que estaba, como yo trabajaba en provincia, estaba en una cochera alquilada, pero mi hermana sacó el vehículo para trasladar a mi familia, justamente que me iba a ver al hospital. Se fueron a comprar una toalla, una pijama, y al salir de la tienda comercial también sufrí el robo de mi vehículo. Y bueno, y así es cuando a uno le cae la desgracia, como dicen, le cae en pleno, ¿no? Pero mi padre estaba preocupado, entonces no dejaba entrar, o quienes querían ingresar a mi dormitorio donde estaba en el cuarto, él les impedía la entrada. Yo pensaba que mi padre estaba nervioso, por lo que no dejaba ingresar a donde yo estaba. Pero lo cierto es que él quería evitar que yo tenga la noticia que también mi vehículo había sido robado, ¿no? Que era la única propiedad que yo tenía. Pero en un descuido, cuando él entró al baño, bueno, entró el clase de visita y me dijo: mi capitán, no se preocupe, porque toda su promoción, Radio Patrulla, todos están buscando su vehículo. Y ahí recién me enteré de que mi vehículo había sido objeto de un robo. Después se encontró, pero todo ya desmantelado el vehículo, ¿no? Bueno, transcurrido el 5.º mes, ya en el 6.º mes, volví a recibir la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Vino nuevamente con un montón de periodistas
Y yo en el transcurso de esos meses, yo había visto cómo mi carácter había cambiado, ¿no? Porque era un poco irascible, desesperado. Yo veía que no atinaban a nada. Me tenían 6 meses con esta famosa tracción esquelética. El frío y el aire había hecho que los músculos de mi muslo tengan una semiatrofia, porque el gruesor de mi muslo era, como decía, el gruesor de mi brazo. Y yo veía todo eso y me preocupaba cada vez más. Entonces, cuando llegó esta comisión del Senado, bueno, yo creo que la traté algo duro, pero ellos me dijeron que justamente venían a ver casos de que había gente que habían sido abandonada, ¿no? Porque mi padre, durante todo este transcurso de estos meses, buscó a esas autoridades que ofrecieron su apoyo, tocó puertas, esperó, lo hicieron 1, 2, 3 horas esperar en antesalas y nunca fue recibido, nunca fue escuchado. Entonces, gracias a esta comisión del Senado de Derechos Humanos, decretó de que se haga una junta de intersanidades con los miembros de la Fuerza Armada y vean mi caso. A raíz de ello, se reunió esta junta de intersanidades, ya se acercaba al 7º mes, y ellos me dijeron de que ellos no podían opinar ni dar ningún diagnóstico de lo que yo tenía, porque el rayos X, bueno, decía la forma que estaba adquiriendo el hueso, pero no veían la parte interna del hueso. Y recién indicaron ellos que tenía que ser trasladado a un lugar donde se cuente con tomografía computarizada para poder ver qué es lo que yo tenía en la cabeza del fémur. Y resultó de que yo no tenía la fractura múltiple, sino que tenía necrosiado la cabeza del fémur. Y estuve en un hospital donde yo tenía compañeros de cuarto, que inclusive algunos habían hasta fallecido. Y por el tiempo que tenía me venían a visitar pues, personas de bastantes o de otras religiones. Yo ya estaba aburrido de la televisión, del periódico. Yo quería conversar con personas, ¿no? Cambiar, dialogar, aunque no tenía esas creencias, pero las escuchaba y era como una parte de entretenerme, porque es difícil soportar estar en una sola posición y mirar el mismo techo. Bueno, cuando los médicos me dijeron que yo tenía necrosiado la cabeza el fémur, hasta inclusive me insinuaron para cortarme la pierna, lo cual yo no acepté. Y era difícil que se vuelva a reunir esta junta de intersanidades, pero nuevamente se tuvo que reunir. Y ahí a ellos indicaron de que por mi juventud y por lo que yo he sido herido en acción de armas, debería ser sometido a una intervención quirúrgica en el extranjero para tratar de que salven mi pierna, ¿no? Porque supuestamente yo ya tenía semiatrofiados los músculos del muslo. Y así fue evacuado a Estados Unidos, donde me operaron. Por todas estas lesiones, me pusieron una prótesis total a la altura de la cadera del lado derecho y me operaron hasta en 2 oportunidades en la rodilla. Yo no tenía nada en la rodilla, pero por esta tracción esquelética se me había endurecido la rodilla, la tenía rígida, y yo había estado ya 18 o 19 meses en esa situación de tener la rodilla rígida. Por eso que fui sometido en 2 oportunidades a operación para poder doblar la rodilla. Y tuve un tratamiento médico de rehabilitación de aproximadamente 3 años, donde tenía que asistir a baños tibios, a la fuerza
a ir doblando porque me hacían presión otros para doblar la pierna. Bueno, llegó el momento que tenía que incorporarme al servicio. Cuando me incorporé al servicio, me vi con la sorpresa de que los que habían ascendido junto conmigo ya estaban listos para postular a grado inmediato superior, pero nosotros no había ninguna ley ni nada que nos amparara, y a mí me decían que estaba inapto por no tener el tiempo real y efectivo de servicio en mi clase de capitán. Pero yo decía, ¿cómo es posible que a mí por la acción, porque a la larga salvé algunas vidas de los compañeros que estaban en el CRAS, y yo no caí defendiéndome, sino yendo en auxilio, me hayan condecorado y me digan que no puedo postular a la clase inmediata superior, lo cual me obligó a otra viacrucis de tener que ir pidiendo audiencias, ir subiendo hasta pedir audiencia con el presidente de la República, al cual no llegué, porque nuevamente el ministro, que en ese entonces estaba en el Interior, ya dispuso que los miembros jurídicos de su entorno o procedente de la policía haga un decreto que ampare a los que habían sido o que estaban sufriendo las secuelas de la subversión, y por ende que reciban un apoyo, ¿no? Porque, como les digo, es triste que uno sepa que alguien haya hecho algo que ameritó una felicitación y una condecoración, y después le digan, no, usted no puede postular, tiene que hacer los años que estuvo herido, todavía hacerlo de servicio, porque si no, no puede postular. Pero en fin, llegué a postular y fui avanzando, y actualmente tengo la jerarquía de coronel, pero con esfuerzos y con bastantes sinsabores, porque mi realidad es que yo tuve que entrar ya a trabajar a parte técnica y ya no a unidades operativas. Yo tengo actitud B, porque tengo prótesis total de cadera, impedimento de doblez de la rodilla, porque tan solo tengo un tope para poder doblar mi rodilla de la parte derecha, lo cual me frustró en lo que yo quería desarrollarme como policía. Tuve que estar más en un ambiente cerrado y dedicándome a las comunicaciones, donde ahí prácticamente he hecho mi carrera. Producto de las oportunidades que yo tuve en las comisiones de servicio, yo podía a veces sentirme realmente incómodo, porque yo conducía a 20, 30 efectivos policiales. Yo salía de patrullas porque me ordenaban, y en las patrullas pues uno lleva alimento para 1 o 2 días, pero hay patrullas que hasta en una oportunidad me perdí y tenía un radio, pero fatalmente el cable coaxial de bajada de radio se había malogrado y no podía comunicarme. Y yo estaba persiguiendo a unos elementos que se vestían como policía y asaltaban, violaban, robaban, se emborrachaban en pueblitos chicos de la serranía de Ayacucho con uniforme policial y no eran de la policía. Entonces yo estuve detrás de ellos y ellos agarraron una oportunidad nieve perpetuo, y así estuve varios días detrás de ellos sin techo, con lluvia, granizada, todo lo que caía ahí. Pero yo llegaba a un cerrito donde vivía alguien, y ese cerrito pues tenía el dueño, por decirle, una gallina o 2 gallinas, y la gallina, al poner su huevo diario, era pues la parte nutritiva de la sopa o del caldo que hacían la gente que vivía en esta punta de este cerro, aislados. Pero cómo contener el hambre de mi gente que tenía varios días de caminata y sin alimentación. Yo me acuerdo que
les quería pagar 5, 6, 7 veces el valor de la gallina, pero ahí no vale, ahí no, la plata no tiene valor, porque no es como el privilegio que tenemos muchos de nosotros de vivir en una ciudad y irse a la esquina y comprar lo que uno necesita. Ahí tienen que caminar varios días para llegar a una tienda y la plata no tiene valor. Más existía el trueque entre vecinos, entre ellos. Pero ¿cómo contener a mi gente? A veces teníamos que matar estos animales y hacer un caldo para todos. Nosotros, acuérdense que yo le estoy hablando de 20, 30 hombres. Si cometía abuso de matar y de dejar sin el huevo diario a ese poblador de las alturas, no había otra forma de cómo alimentarnos. Pido disculpas públicamente, pero había esos excesos que no partían de parte nuestra, eran producto de las circunstancias. Como anécdota, también puedo contarles que en una oportunidad, cuando me encontraba en Huanta, yo estaba con 15, 20 hombres en un destacamento en Huanta y teníamos una pensión vecina a nuestro local y vi que llegaba un poblador también de estas alturas que había llevado 2 borregos para venderlos y llevar a su familia producto de primera necesidad. Y él me contaba que había caminado 3 días conduciendo sus borregos para la ciudad de Huamanga. Pero cuando llegó, los quiso vender en el camal sus animales y le pedían un certificado sanitario del animal, lo cual él no tenía y no se lo querían comprar. Los animales los llevaba a la plaza de armas y venía el municipal y los botaba porque estaba malogrando el ornato de la ciudad. Iba a los dueños del restaurante para vender los carneros y nadie se los quería comprar, y si se los quería comprar le quería pagar pues una miseria por los 2 borregos o 2 carneros. Entonces, realmente uno a veces siente lástima de este poblador y le dijo, no, yo te voy a apoyar, ven para acá, y dice que los pesen a los borregos, y yo le preguntaba a él, ¿cuánto crees que quitándole la lana, los carneros, los cuernos y las partes que no se come del carnero, cuánto crees que tiene de carne acá? Tanto, me decía, ¿no? ¿Y cuánto está en venta el kilo de carne? Tanto de precio. Entonces yo le dije al dueño del restaurante, mira, hemos pesado sus carneros y deduciendo esto tiene tanto de kilo de carne, o tú le pagas lo que está en precio en el mercado, o si no, a partir de mañana, allá al frente hay otro local, ahí voy a tomar desayuno, almuerzo y comida con toda mi gente. O le compras o me voy para allá. Entonces prácticamente obligué a que le compre el carnero, ¿no? Pero tuvimos que comer carnero por varios días nosotros porque eso era lo que preparaba. Bueno, pero es una anécdota. Y así puede haber muchos relatos. Cuando estuve en el ministerio ya trabajando en una parte técnica, yo veía que varios compañeros de mi institución me buscaban para averiguar qué había hecho yo para poder hacer ellos y seguir la misma gestión, porque realmente es frustrante cuando uno queda herido y él espera de que el apoyo de todos sus compañeros y de la institución, del gobierno, y se sienten mal cuando no se produce. Pero gracias a la insistencia se sacó algunos decretos y a dispositivos legales que apoyaban a los que habían quedado con heridas o eran convalecientes de la subversión. Hay muchos casos que se pueden relatar, pero creo que
ahorita no vienen a mi mente. Bien, coronel, queremos agradecerle mucho el gesto suyo de venir a la comisión y también a quienes hayan facilitado esa venida estando usted en actividad. Si quisiera agregar algo específico y si no, le agradecemos mucho la presencia. Bueno, hoy para terminar les puedo indicar que siempre mi vocación fue de servicio hacia la sociedad. Por eso me rolé en las filas y soy parte de la policía, porque lo siento de corazón. Yo procedo de un policía, mi padre fue policía y de pequeño tuve esa vocación de servicio. Pese a lo que me ha tocado vivir, lo que uno les pueda narrar no es lo mismo que haberlo experimentado. Yo no guardo ningún rencor a los que me hirieron ni a los que no me apoyaron en el momento preciso. Pero es así lo que a uno le toca vivir y hay que ser hidalgo. Yo creo que con lo que me hirieron, yo meditando salí ganando, porque en esos 8 meses que yo estuve inmovilizado en esa cama, me introspecté, pensé mucho en mi persona y creo que cuando me levanté fui otro. Asimismo, desde esta audiencia quiero extender mi mano al pueblo de Ayacucho, a todos los peruanos, con un solo pensamiento. Y ese pensamiento elevarlo en mis oraciones a Dios y pedir que guíe a los miembros de la Comisión de la Verdad para que esta jornada de trabajo traigan sus frutos. Y en un futuro cercano podamos vivir en paz, en armonía, para el bien y para el desarrollo que tanto necesita nuestro Perú. Muchas gracias.